Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Descubre el canal de difusión de la OEA a través de WhatsApp. Webinar, un enfoque sistémico para comprender la capacidad nacional en educación en ciberseguridad. Conmemoración del 20º aniversario del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Secretario General de la OEA condena la muerte de Manuel de Jesús Guillén Esplugas. Descubre el canal de difusión de la OEA a través de WhatsApp, recibe nuestra información y mantente conectado con las últimas noticias sobre nuestro trabajo en democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad. A medida que las amenazas digitales continúan evolucionando, el desarrollo de sistemas nacionales sólidos de educación en ciberseguridad se ha vuelto primordial. Este webinar de alto nivel, organizado en colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, y la Organización de los Estados Americanos a través de su Comité Interamericano contra el Terrorismo, presentará los hallazgos clave del nuevo documento Un enfoque sistémico para comprender la capacidad nacional en educación en ciberseguridad. La sesión proporcionará una visión general de cómo los países pueden aprovechar un enfoque sistémico para construir y mejorar sus sistemas de educación en ciberseguridad y abordar mejor sus necesidades actuales y futuras de seguridad digital. A través de presentaciones y debates de expertos, el webinar examinará enfoques sistémicos para fortalecer la educación en ciberseguridad, la capacitación y el desarrollo de la fuerza laboral para fomentar la resiliencia nacional y cómo se deben considerar las interacciones entre diversas intervenciones. El webinar se realizará el 6 de diciembre a las 14 horas de Washington, D.C. Presentación de la negociadora de la Convención de Belém do Pará, la embajadora Carmen Claramunt de Costa Rica, en conmemoración del 20º aniversario del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Un muy cordial y caluroso saludo a la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, la ministra de la Condición de la Mujer de Panamá, a nuestra querida secretaria de la CIM, a la ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, doña Cindy Quesada, a la presidenta del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento, al presidente del Consejo Permanente de la OEA, al secretario general adjunto, a los representantes permanentes y a los delegados. Un agradecimiento muy especial a la misión permanente de Costa Rica en la OEA por sumarme a este acto que subraya de alguna manera y resignifica la trayectoria y la importancia de la Convención de Belém do Pará para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Este es un momento de reflexión importante porque debe poner en evidencia el compromiso y el esfuerzo que nos corresponde a todos los países en este terreno donde dolorosamente hay mucho que hacer. En efecto, las noticias cotidianamente nos dan cuenta de la dolorosa realidad que viven muchas mujeres en nuestro continente, y la Convención de Belém do Pará precisamente no surge por generación espontánea, sino como producto de un trabajo de larga data de muchas mujeres por poner en evidencia esa condición de vejación y de minusvalía. ¿Verdad? Que ha puesto en desequilibrio relaciones de poder entre hombre y mujer que se manifiestan de muchas formas mediante la violencia física, sexual, psicológica, marginación y la muerte misma de tantas víctimas en nuestro continente. Hay que destacar esas distintas voces que colocaron en las agendas internacionales y nacionales estas cuestiones, y allí tiene sentido todo el trabajo que ha hecho la CIM en este terreno. Debemos indicar que a nosotros, cuando se nos pidió participar en el comité de expertas, porque fuimos sobre todo mujeres, para la elaboración de este instrumento, se nos dio como cometido principal trabajar sobre la tipificación de las violaciones que se daban en esta esfera.
de establecer cuáles son las obligaciones del Estado, la base mínima de derechos que había que salvaguardar y, por supuesto, abordar el tema de las reparaciones y del mecanismo de seguimiento. En agosto de 1991 presentamos entonces nuestro texto, que se circuló en octubre de ese año para ser enriquecido en los procesos de consulta, para finalmente en 1994 ser adoptado un texto acotado por la Asamblea General de la OEA. Es muy importante indicar que a partir de ese momento Costa Rica adopta la ley contra la violencia doméstica, la ley de penalización de la violencia contra la mujer, se crea la Defensoría de los Habitantes y se crea el Instituto Nacional de la Mujer. También es de justicia recalcar la labor de apoyo, de confortación a todos estos procesos que cumplieron las conferencias de Viena de 1993, las conferencias de población y desarrollo y la conferencia de Beijing sobre la mujer, que fueron grandes motores para pavimentar el camino en esta esfera. Tenemos también que destacar que dos elementos fundamentales de esta convención, por no citar más que dos ilustraciones importantes a nuestro juicio, fue no solamente incluir la violencia física, sino la violencia física y sexual, sino también la violencia psicológica, frente a la cual había cierta resistencia de parte de algunos sectores gubernamentales muchas veces. También fue importante establecer que la responsabilidad del Estado no podía limitarse a la esfera pública en el control de estos temas, sino también en la esfera privada. Sirva pues este momento, este espacio para reconocer el trabajo que han hecho nuestros estados en materia de políticas públicas, de medidas administrativas, judiciales, policiales, a nivel de acciones individuales y colectivas que tienen como norte o han tenido como norte empoderar a la mujer, evitar muertes y daño físico, sexual, moral, que a menudo son irreparables. Uno de los grandes, objetivos ha sido evitar o romper con esos círculos perniciosos de poder. Y allí todos y todas somos responsables y debemos poner esfuerzos en común. La denuncia es una de las mejores armas, pero es insuficiente si no hay una inmediatez en la respuesta, si no hay una protección en las víctimas y en sus allegados y sobre todo en los menores, que a menudo son objeto de gran escarnio. Permítame finalmente una mención especial a todas esas expertas que participaron en ese draft o en ese proyecto original de redacción, por su sólida formación, por su larga trayectoria de activistas, por esos ejercicios marcados por un estimulante debate técnico, pero también por un amplio conocimiento de la realidad, por ser un espacio catalizador y receptor de experiencias personales que nos movieron y movieron profundas sensibilidades. A todas ellas quisiera reconocerles ese aporte. Felicito al Consejo Permanente por esta sesión, por reunirnos alrededor de un tema que sigue siendo de gran actualidad, y a la CIM por su incansable labor. Muchísimas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condena la muerte de Manuel de Jesús Guillén Esplugas y expresó que esta tragedia no debe ser ignorada. Su único delito fue alzar su voz por la libertad durante las protestas del 11 de julio de 2021. El régimen era responsable de salvaguardar su vida en la cárcel. Es imperativo que la comunidad internacional condene este acto y exija justicia para Manuel y todos aquellos que sufren bajo la dictadura en Cuba, dijo Almagro. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.